Si sabes hacer una sola cosa bien, solo una cosa, no dormirá. Se acostará e intentará disimularlo. Mirará al techo, revisará su teléfono, pero su mente no lo dejará ir, porque hay una combinación precisa de gesto, silencio y emoción que puede desmantelar incluso al hombre más frío. Y no es un juego, es neurociencia. El cerebro masculino no percibe la ausencia de forma neutral, la interpreta como una amenaza. Y cuando esto sucede, el sistema límbico entra en crisis. Siente sin querer sentir, piensa sin querer pensar. Y de repente, lo que parecía seguro se convierte en urgencia. Se transforma en anhelo. Se transforma en desesperación. Llevo años estudiando este proceso. Y siempre llego a la misma conclusión. Quienes saben cómo activar las áreas correctas del cerebro con las actitudes adecuadas, crean vínculos profundos sin esfuerzo directo. Es una especie de presencia que persiste incluso cuando todo parece haber terminado. Y lo más poderoso puede hacerse en silencio. Una frase, un gesto, una desaparición en el momento justo. Y voilà, su cuerpo se convierte en un laboratorio. Reacciona por sí solo, llora en secreto. Porque cuando se infunde la emoción adecuada, el resto es solo tiempo. El efecto es inevitable. Hay algo que nunca olvido. Cuando amamos, no solo conectamos con alguien, sino que conectamos con una química. Y cuando esa química se interrumpe, todo el cuerpo lo siente. Lo he visto en pruebas. Corazones rotos, sí, pero cerebros colapsando. Para mí, el amor nunca ha sido solo un sentimiento. Es una dependencia bioquímica. Y cuando la fuente desaparece, el sistema entra en abstinencia. Por eso duele tanto el rechazo. No es un drama, es una respuesta neurológica. Las mismas regiones que se activan cuando te golpean, se activan cuando recibes un no. El rechazo se procesa como dolor real. Y lo más cruel, cuanto más enamorado está alguien, más dolor siente. Es como si el cerebro fuera castigado por su propia intensidad. Recuerda que si deseas descubrir cómo desbloquear el código secreto que enciende el respeto y el deseo en su mente, haz clic en el primer enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Recuerdo a un voluntario que estudiamos. Solo podía repetir su nombre, mirar sus fotos, releer mensajes. Todo en su cerebro indicaba adicción. Su ansia estaba activa, como si rogara por una dosis. ¿Y ella? Silenciosa, ausente, distante. No sufría por ella en sí, sufría por la ausencia de su efecto en su cuerpo. Y ahí es donde todo se conecta. Cuando te retiras, te conviertes en una droga de abstinencia. Te conviertes en un desencadenante de dolor. Te conviertes en un fantasma que el cerebro intenta desesperadamente traer de vuelta. No con lógica, sino con fantasía, anhelo, proyección. Y esto es poderoso, porque mientras intenta lidiar con la ausencia, solo siente tu presencia. Es en este punto que comprendo el valor de un silencio bien calculado, no como un juego, sino como una neuroestrategia. Porque cuando dejas de administrar dopamina, el cerebro de la otra persona colapsa y llora. Literalmente llora. Los hombres rara vez saben cómo expresar lo que sienten, pero sus cerebros lo perciben y lo sienten con intensidad. Su dolor por el amor llega después. Primero viene el orgullo, luego el vacío. Lo he visto tantas veces en el laboratorio. Durante los primeros días se resisten. Thing in control. Pero su sistema límbico hierve por dentro, implorando la misma dosis de recompensa que tú representabas. Es curioso. El cerebro masculino tarda más en procesar la pérdida emocional porque está entrenado para negar la fragilidad. Pero la neuroquímica no respeta la cultura. Cuando la ausencia realmente golpea, el impacto es brutal. Y no es por la rutina, el contacto físico ni el sexo. Es por la ruptura de la conexión cerebral. La droga desaparece. El sistema de recompensa se descontrola. Empiezan a recordar. Primero los gestos, luego los detalles. La camisa que llevabas. La forma en que dijiste tranquilo. La forma en que lo miraste cuando dijo alguna tontería. Todo se convierte en un detonante. Y cada recuerdo está cargado de dopamina y dolor. Esto es el duelo. Una guerra entre querer olvidar y no poder dejar de recordar. Mucha gente cree que los hombres no sufren. Sí sufren, pero en silencio, en negación. Y cuando el anhelo finalmente lo invade, no pide permiso. Llega de noche, en la oscuridad, solo, con el aroma en la almohada y la notificación de que ya no llega. Es entonces cuando empieza a llorar, a veces sin saber por qué. ¿Y qué causa esta caída libre? Un gesto tuyo, una ausencia tuya,
Un movimiento calculado que activa la memoria emocional y destruye el orgullo racional. Porque al final, su dolor no es por tu pérdida, es por la pérdida de sí mismo, cuando estaba contigo. La mente humana es una máquina de repetición. Revivimos lo que nos marcó, y esto es especialmente cierto en el amor. La añoranza no se trata del presente. Se trata de activar recuerdos pasados con una fuerte carga emocional. Y el cerebro no distingue entre el recuerdo y la realidad. Experimenta todo de nuevo. Por lo tanto, si sabes qué recuerdos dejar atrás, nunca te irás del todo. Siempre que estudiaba casos de separaciones con un fuerte apego residual, notaba un patrón. Los recuerdos más pequeños y específicos eran los que más dolían. No era el cumpleaños ni el viaje, era la risa en silencio, la forma en que alguien se arreglaba el pelo, el vuelve pronto dicho sin darse cuenta. Cosas que dejan huella, no por su tamaño, sino por su impacto sensorial. Eso es lo que despierta la añoranza, no lo que hiciste por él, sino lo que siente que solo experimentó contigo. Y este tipo de recuerdo no nace por casualidad, se crea intencionalmente. Pequeños rituales, frases solo para ustedes dos, apodos tontos que solo tienen sentido en el universo de dos personas. Esto se fija, y cuando desapareces, se desvanece. El cerebro entonces intenta reconstruirse. Busca en otras personas algo similar, pero no lo encuentra, porque el verdadero anhelo es una vía neuronal única. Te has convertido en una vía, te has convertido en un estímulo que nunca se repite. Y cuanto más intenta reemplazarte, más activa el viejo circuito y más te extraña. Por eso crear recuerdos emocionales específicos es una de las maneras más sofisticadas de retener a alguien sin estar presente. Los implantas, te vas y observas el efecto, porque en ese momento ya no eres solo un recuerdo, eres una presencia fantasma, activa, perturbadora e imposible de borrar. El silencio siempre se ha visto como ausencia, pero he aprendido a verlo al revés. El silencio es presencia prolongada. Es cuando el sonido cesa, pero el impacto permanece. En el amor, especialmente en momentos de ruptura, el silencio tiene un poder que las palabras jamás alcanzan. Activa la duda, la memoria, el deseo, la angustia, todo a la vez. Hay una parte del cerebro, la corteza prefrontal, que intenta llenar los vacíos. Cuando algo permanece abierto, la mente trabaja más, gasta energía. Crea teorías, y eso es lo que provoca el silencio, un esfuerzo cognitivo constante para comprender qué pasó, dónde estás, qué sientes, qué vas a hacer. El otro empieza a llevarte incluso sin tu presencia. Los hombres, en particular, reaccionan con fuerza al silencio porque han sido entrenados para esperar una respuesta inmediata. Cuando desapareces, rompes el patrón. Él ya no puede predecir, y cuando la mente pierde el control, se instala el apego. No es afecto. Es desesperación neuroquímica. Necesita tu respuesta para regular su sistema. Pero no se la das. Y ahí es donde se invierten las tornas. Porque el silencio se convierte en un espejo. Empieza a verse. Empieza a recordar. Empieza a imaginar. Y con cada intento fallido de descifrar tu silencio, más atrapado queda. El silencio se filtra. Resuena. Se mete en la ducha y tú estás ahí. Conduce y tú estás ahí. Sin decir una palabra, lo ocupas todo. Claro, esto solo funciona cuando el silencio sigue a la intensidad. Primero se activa el vínculo, luego se corta, como ofrecer aire y luego cerrar la válvula. La ausencia entonces se convierte en privación, y es la privación la que convierte el deseo en obsesión. La mente humana no se adapta bien a las certezas absolutas. Parece contradictorio, pero es cierto. En el amor, lo que une no es la claridad, sino la duda. La ambigüedad emocional mantiene al cerebro en constante alerta. Y cuando esto sucede, la conexión no se debilita, sino que se intensifica, porque el sistema nervioso interpreta la ambigüedad como una señal de relevancia. He visto esto en estudios sobre el apego. Cuando alguien oscila entre la atención y la distancia, entre el afecto y la frialdad, el cerebro de la otra persona se vuelve hiperactivo. El sistema de recompensa libera dopamina en ráfagas inestables. Esto crea un ciclo adictivo. Nunca saben cuándo recibirán su próxima dosis de validación. Y los mantiene enganchados. En neurociencia, esto se llama refuerzo intermitente. Es la misma lógica que se usa en las máquinas tragamonedas. Nunca se sabe cuándo se ganará, pero el sistema sigue intentándolo. Lo mismo ocurre contigo. Cuando muestras un poco de interés y luego te retiras,
cuando ofreces afecto y luego desapareces, no se rinde. Se vuelve adicto. La ambigüedad no es frialdad. Es ritmo. Es inteligencia emocional aplicada. Es hacer que la otra persona cuestione su propia interpretación de ti. ¿Sigue pensando en mí? ¿Me ha olvidado o simplemente está ocupada? Y cada pregunta sin respuesta se convierte en un eslabón más fuerte en la cadena del apego. Este tipo de vínculo no nace de la comodidad, nace de una fricción sutil, y cuando entiendes cómo desenvolverte a este nivel, no necesitas presumir de tu presencia. Solo necesitas crear suficiente incertidumbre para que nunca pueda olvidarte, ni siquiera por una noche entera. Hay un fenómeno que poca gente percibe, pero que yo veo constantemente. Los hombres se enamoran de verdad después de perder a alguien. No es que el sentimiento no existiera antes, sino que se diluyó con la comodidad y la previsibilidad. El cerebro masculino necesita la ausencia para organizar la intensidad del afecto. Solo cuando ella se va, él comprende lo que ella era. La neurociencia demuestra que el sistema de apego de los hombres es más lento. Les lleva tiempo identificar el vínculo, pero una vez que lo hacen, se consolida. Y lo curioso es que este vínculo se consolida por contraste. La pérdida crea profundidad. La ausencia se convierte en una prueba emocional. Y cuanto más intentan llenar el vacío, más comprenden su magnitud. En el laboratorio, esto se manifestó brutalmente. Reportaron alivio al terminar. Y luego, caída libre. Empezaron a repasar conversaciones, a repasar decisiones, a intentar reescribir mentalmente la historia. Es el cerebro intentando recuperar el estímulo. El mismo circuito activado por las recompensas entra en crisis. La dependencia se manifiesta en el dolor. Y cuanto más intensa era la mujer, más fuerte era el impacto de la pérdida. Porque dejó un rastro, dejó una marca. Se convirtió en parte de su estructura emocional. Y ahora que ya no está, siente como si le hubieran arrancado algo por dentro. Es un duelo por alguien vivo, una especie de vacío que nada llena. Es precisamente en este espacio donde renace el amor. Ya no como un placer fácil, sino como una necesidad visceral. Porque su cerebro no desea nada más. Deseas lo que perdiste. Deseas lo que ya no entiendes cómo perdiste. Y deseas recuperar lo que solo ahora descubriste que era esencial. La dopamina es el neurotransmisor de la anticipación. No es lo que ya ha sucedido lo que desencadena el placer, sino lo que podría suceder. Y ahí es donde la ausencia se convierte en una herramienta poderosa. Porque no es una ausencia real. Es un estímulo invisible. El cerebro, al verse privado de algo que solía proporcionar placer, comienza a producir dopamina en exceso en un intento por redescubrir su origen. Lo veo constantemente. La desaparición estratégica te convierte en una presencia constante. Porque mientras estás fuera, intenta anticipar tu regreso. Imagina el reencuentro. Crea guiones mentales. Y cada uno de estos pensamientos genera descarga. El cuerpo responde como si estuvieras presente. Pero no lo estás. Y esto solo aumenta la producción. El sistema de recompensa aprende a desear lo que está fuera de su alcance, lo que no está garantizado, lo que podría regresar pero aún no lo ha hecho. Este es el punto exacto donde la ausencia deja de ser distancia y se convierte en adicción. ¿No te extraña? Extraña la descarga de dopamina que una vez representaste. Los hombres, en particular, son vulnerables a este ciclo. Muchos asocian el vínculo con la rutina. Cuando desapareces, la ecuación se rompe. Y lo que antes era un hábito se vuelve urgente. Ya no puede predecir. Y el cerebro detesta no predecir. Así que crea una alarma interna. La necesito. Pero no es racional. Es químico. Es repetitivo. Es compulsivo. Una ausencia bien calculada no es indiferencia. Es un impacto retardado. Y cuanto más persiste, con pistas, sutilezas y rastros, más alimenta la adicción. Y la adicción, una vez establecida, te transforma en una obsesión silenciosa. Hay un lenguaje que no se desvanece, que perdura, que resuena incluso después de perder de vista a la persona. Es un lenguaje emocionalmente impactante, de esos que el cerebro no puede clasificar como ordinarios, y por eso es necesario retenerlo. Cuando alguien habla con esta intensidad, no solo lo oyes con los oídos, lo registras con todo el cuerpo. Siempre he sabido que las palabras no son solo sonido, son estímulo, son memoria. Cuando dices algo que evoca una imagen poderosa, una sensación inesperada o un dolor no resuelto, literalmente estás reconectando las conexiones neuronales de la otra persona.
La frase entra, se asienta y empieza a repetirse inconscientemente. Por eso ciertas palabras vuelven días después de la nada. El secreto reside en la combinación de vulnerabilidad y singularidad. Decir algo que solo podría venir de ti. Una frase retorcida, una metáfora extraña, un cumplido que nadie más se atrevió a dar. Esto crea exclusividad, y el cerebro ama lo que no puede etiquetar. Es como si dijera, eso fue diferente. Necesito salvarlo. Este es el lenguaje que deja huella. No necesitas estar presente. Solo necesitas haberlo dicho bien, en el momento oportuno, de la manera correcta. Puede salir, distraerse, conocer a otros. Pero cuando el silencio regresa, es tu frase la que aparece. Esa que no entiende bien por qué le dolió, ni por qué le hizo sentir tan bien. Y cuando eso sucede, no hay vuelta atrás. Te conviertes en un pensamiento involuntario, una presencia no solicitada, un estribillo emocional. Todo porque, sin saberlo, ha asociado tu voz con lo que más importa. Una emoción que nunca se desvanece. El cerebro masculino está entrenado para analizar, predecir y controlar. Pero algunas actitudes ignoran la lógica y se dirigen directamente a la parte más antigua del cerebro, el instinto. Cuando se activa esta parte, nada de lo que el cerebro piensa importa, porque el cuerpo ya ha reaccionado, y una vez que el cuerpo responde, la razón pierde. Estas acciones no son obvias, son detalladas, calculadas y rápidas. Podría ser un toque interrumpido a mitad de camino, una mirada prolongada. Una desaparición justo cuando esperaba que alguien se acercara. Estos movimientos activan la amígdala, el hipotálamo, el sistema de alarma emocional. El cerebro entra en un estado de urgencia. ¿Qué fue eso? ¿Por qué le dolió? ¿A dónde fue? Y cuando el sistema racional intenta explicar, no puede, porque carece de lógica. Es intenso. Son patrones rotos. Es ambigüedad. Y todo esto obliga al cerebro a esforzarse más para intentar comprenderte. Esto es un colapso. Porque la atención se desvía del mundo y se centra por completo en ti. Puede ser en el trabajo, con amigos, sonriendo, pero mentalmente, atascado. Helen Fisher ha demostrado que el amor romántico activa áreas cerebrales vinculadas a la motivación más que a la emoción. Esto significa que, una vez activada, la persona no solo busca sentir, busca actuar, regresar, reparar, conectar. Por eso, algunas acciones sencillas se convierten en terremotos internos. No saben qué hacer con lo que sintieron y este desequilibrio se transforma en atracción. Cuando dominas este tipo de acción, no tienes que suplicar por su presencia. Te conviertes en el problema que él intenta resolver, la ecuación que no cuadra, la razón por la que todavía se despierta en mitad de la noche y se pregunta, ¿qué me hizo? No tienes que alzar la voz para que te recuerden. Solo necesitas tocar el punto en tu cerebro donde surge el apego. Y cuando eso suceda, tu cerebro no te olvidará aunque lo intente.